Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonio y para curar enfermedades. Dice el Señor. Hoy el Evangelio del día 24 de septiembre de 2025. Vamos a meditar la primera lectura, pero que también esa autoridad ha sido dado a los apóstoles, pero que también sigue dando a nosotros los que estamos incorporados, los que estamos unidos bajo un solo rebaño y un solo pastor, que es la iglesia que Cristo haya fundado desde el comienzo del año del siglo I, por decir algo, o el año 33, cuando Jesús le dijo a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia, y esta es la respuesta clara en nuestro tiempo. Bienvenidos. Lectura del libro de Esdras. Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatamiento y con la túnica en el manto rasgados, me postré de rodillas, levantaré mis manos al Señor mi Dios y le dije: Dios mío, de pura vergüenza me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo. Nuestros delitos son tan grandes que llega hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy hemos pecado gravemente por nuestros pecados, y nos ha entregado a nosotros y nuestros reyes y nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros, para que nos maten, nos destierren, nos saquen y nos insulten, como sucede al presente. Pero ahora, Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud. Porque éramos esclavos, pero tú nos has abandonado. Tú nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia para que nos perdonan la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas, y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 3 de Tobías respondemos: bendito sea el Señor para siempre. El castigo tiene compasión, hunde hasta el abismo y saca de él, no hay quien escape de su mano. Bendito sea, Señor, para siempre. Él nos dispuso a ustedes entre los paganos que no lo conocen, para que les diera a conocer sus maravillas, para que los hicieran comprender que Él es el único Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor para siempre. Miren lo que ha hecho por nosotros, denle gracias de todo corazón, y con sus obras bendiga al Rey eterno. Bendito sea, Señor, para siempre. Yo le doy gracias a Él, país de mi destierro, pues anuncié su grandeza, y su pueblo pecador convertirse en pecadores, o obren rectamente su presencia, y espera que tenga compasión de ustedes. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepéntese y crea el Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12, les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los llevó a predicar el reino de Dios y curar a los enfermos, y les dijo: no lleven nada por el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio, y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de allí y sacúdense el polvo de los pies en señal de acusación.
ellos se pusieron en camino y fueron al pueblo, y el pueblo predicando el evangelio y curando todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, esta es la buena noticia del día de hoy. Y la mala noticia es que siendo cristianos, siendo convertidos, pero muchas veces seguimos pecando. Nuestro pecado tan grave, como nos dice Esdras, que en los tiempos de nuestros antepasados, nuestros padres han pecado y nosotros no hemos dejado de pecar. Esa es una realidad que ahora también nosotros seguimos pecando, porque tan solo no darle gracias al Señor, tan solo decirle, levantarse sin reconocer la grandeza del Señor, estamos pecando, porque el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es en realidad nuestra realidad de la vida. La vida es una vida que Dios nos regala para que nosotros le demos gracias, para que nosotros lo reconocemos su grandeza y su amor. Y por eso Esdras decía, no me levanto, me da vergüenza levantar la cara, porque hemos pecado, nuestro pecado ha llegado hasta el cielo. ¿Por qué ya ha llegado hasta el cielo? Porque hoy en nuestro tiempo, ¿cuánta gente ni siquiera va en una iglesia? ¿Qué hace esa gente? ¿Qué hace el día del Señor, el día domingo? ¿Dónde están todos? Cuando hay una fiesta patronal, todo el mundo se llena el parque, se llena las calles o alguna actividad del pueblo. Pero en la iglesia, ¿dónde están todos? ¿Dónde están toda la gente? O sea, al no reconocer que Cristo compró la iglesia con su propia sangre, según nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 en adelante. Él compró esta iglesia con su sangre, pero ¿para qué esa iglesia? Para que nos reunamos, para que nuestra fe crezca, para que nuestra salvación llegue a nuestro corazón para poder alcanzar la vida eterna. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestra riqueza, entonces la iglesia va, o sea, los templos están vacíos. Esta es una realidad, pero miremos lo que dice el Evangelio el día de hoy. El Evangelio nos dice que Jesús se reunió a sus 12 discípulos. ¿Para qué? Para darle autoridad. Pero si es para darle autoridad, ¿por qué entonces ahora hay muchos tienen autoridades? ¿Por qué el Señor le dio autoridad a los 12 apóstoles? Y ahora hay muchos tienen autoridades. Hay muchas iglesias que dicen que son pastores y tienen una autoridad para expulsar demonios. Pero el Señor escogió a los 12 para darle la autoridad solo a ellos. Pero luego a ellos murieron, por supuesto, ¿verdad? Y dejaron sus discípulos. Dejaron los obispos. Según nos encontramos en Tito 1 en adelante, encontramos primero a Timoteo, que Pablo asignó a Timoteo como obispo, como Tito, para que siga siendo la jerarquía de la iglesia. Porque Cristo reunió a los 12 porque los únicos que los tenía, no los reunió a los que habían nacido por este entonces, solo los que estaban vivos. Pero esos que estaban vivos dejaron también sus ministros. Y esa autoridad sigue siendo lo mismo. O sea, el Señor dio autoridad y nos da autoridad a nosotros para proclamar su palabra, solamente si estamos dentro de la iglesia de Él. Si no lo estamos, posiblemente estamos usurpando una autoridad o posiblemente así como viene ahora en este tiempo la medicina, dice por ahí, la original o la genérica. La genérica es más barato y tiene buena presentación. Lo mismo pasa ahora. Ahora que hay muchos que vienen que yo soy la iglesia de Cristo, pero no trae la sucesión apostólica. Cuando Jesús dijo, Él escogió a los 12 y le dio la autoridad, ¿para qué? Para expulsar demonios, para curar toda clase de enfermedades. Esa es la autoridad que el Señor dio a sus discípulos. Pero sin embargo, esas autoridades
¿estos apóstoles le fallaron, sí o no? O sea, dentro de la iglesia del Señor, muchos van a fallar. Muchos no van a hacer lo que el Señor hace. Pero luego se reconocen, pero no se salen de la iglesia. Los 12 discípulos, el único que falló era aquel que le entregó. Pero ese ya estaba profetizado por el profeta. Pero todos los demás se quedaron. Pedro le falló, sí o no, negó 3 veces. Y le dijo también, cuando le dijo ahí en San Mateo 16, 22 o 23, cuando el Señor les hablaba que iba a padecer, iba a subir a Jerusalén, que iba a padecer, pero al tercer día iba a resucitar. Resulta que Pedro le dijo, no, Señor, ven para acá, lo apartó. Que no te pasa eso, eso no te debe de suceder. Pero ¿qué pasó? Pero ¿qué pasó con Pedro? Y le dijo, no, que no te pasa eso. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. O sea, sí le falló. Le abandonaron al Señor cuando fue entregado en la cruz o cuando lo agarraron los judíos para crucificarlo. Lo abandonaron. Pero sin embargo sigue siendo una autoridad. Sin embargo se reunieron después de la resurrección, los reunió nuevamente y le dio la autoridad cuando dijo en San Juan 20, 21, 22. Así como el Padre me ha enviado a mí, yo les enviaré a ustedes para perdonar los pecados. A quienes ustedes perdonen quedan perdonados, a quienes no perdonen quedan retenidos. Eso es otra autoridad y esa autoridad sigue siendo lo mismo, el misterio de la reconciliación. Es una autoridad que el Señor les dio. Ahí podemos seguir más en las autoridades, como una autoridad. Pedro tiene la autoridad de ser el primer papa o padre de la iglesia para poderse mantener hasta ahora en día, que no hay otra iglesia, solamente hay una. Pero para eso también les dio en las instrucciones. Las instrucciones es que no llevan nada. ¿Por qué? ¿Por qué no llevan nada, ni plata, ni nada de esto? Porque el hombre siempre se aferra en las cosas materiales, se preocupa en las cosas materiales y no se preocupa por el evangelio. Imagínense, yo me voy a ir, me van a mandar a predicar y me dan un carro de lujo. Primero lado, voy a estar preocupado por ese carro que no me van a robar porque no es mío. Una preocupación. Y si me dan un montón de dólares o billetes, me voy a preocupar dónde lo voy a dejar mi mochila porque se me lo van a robar. Hay un montón de cosas que puede venir en este caso. Pero el Señor también dijo, si no lo reciben en este lugar, sacudan de los pies en señal de protesta. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de orden, es un Dios disciplinado. Dios no es como pensamos lo mismo, que ahora lo pisotea la iglesia, ahora lo hace como quiera en la iglesia. Yo voy a fundar cualquier iglesia porque yo voy a llevar la Biblia y ya listo. Hacen lo que quieran, en la iglesia, recojan diezmos, recojan ofrenda y hacen lo que quieran. Es lo mismo que hacen. Por eso el Señor le dio instrucciones, que no lleva cosas, nada. Y esas instrucciones ha venido hasta ahora, pero hay mucha gente que manipula y hacen lo que les parezca mejor. Y por eso Dios nos invita hoy para que reflexionemos, como dice Esdras en el capítulo 9, versículo 6 en adelante. Él decía, no me levante la cara porque mis pecados, los pecados del pueblo ha llegado hasta el cielo. Nuestros padres han pasado y no ha terminado ese pecado. Sigue pecando y nosotros seguimos pecando. Es un pecado grave y por eso es necesario que siempre nos acerquemos al ministerio de la reconciliación como nos encontramos en la Escritura para poder mantenernos limpios delante del Señor. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y conmigo para poder mantener la palabra de Dios siempre, porque dichosos los que escuchan la palabra, porque podrán salvarse a sí mismos, tanto como el que predica y como el que escucha la palabra. Dios los bendiga.